Espíritu. Dile: Espíritu Santo, revela esta palabra a mi espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. La mayoría de los seres humanos nacimos con una mirada llena de asombro por la vida, una mirada tierna, una mirada inocente, una mirada que reflejaba nuestra felicidad y las ganas de vivir. Cuando tú ves a un bebé, cuando ves a un niño, una niña, ves esa mirada, ves que tiene deseos de aprender, ese asombro por la vida. Pero la mayoría de nosotros ya como adultos, y los que ya tienen un poco más de años, los ancianos, no siempre tienen esa misma mirada. Vamos perdiendo esa mirada en algún momento de nuestras vidas. Y yo quiero que tú puedas reflexionar y analizar en qué momento se nos apagó esa chispa de nuestros ojos, ese brillo de nuestros ojos cuando éramos niños, ahora que ya somos adultos, y que muchas veces lo que se ve en nuestra mirada es dolor, es cansancio, es mucho sueño. No importa si son las 12 de la tarde, las 8 de la noche o las 7 de la mañana. Mucho sueño vemos hoy en día con muchas personas, a veces sin darse cuenta algunos, adquiriendo depresión. ¿Dónde fue donde perdimos esa chispa, ese deseo, esa felicidad por la vida? Y ahí se ve en nuestra mirada, porque como alguien dijo que los ojos son la ventana del alma, y es cierto de alguna de otra forma. Hoy voy a compartirte una de las razones principales, no es toda la respuesta, pero una de las razones principales por las cuales hemos perdido ese deseo de vivir, esa chispa en nuestros ojos, y son por las circunstancias. Las circunstancias, querido pueblo, que nos han rodeado, las circunstancias que hemos vivido nosotros, las hemos tomado para mal en vez de para bien. La Biblia dice que todas las cosas, así lo dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Sin embargo, la mayoría de nosotros, las circunstancias adversas, las circunstancias difíciles de nuestra vida, las hemos tomado para mal. Nos hemos amargado, nos hemos frustrado, hemos renegado, y todos, sin lugar a duda, desde nuestra niñez y en el transcurso de nuestra vida hemos pasado y hemos vivido momentos muy difíciles. Todos los que estamos aquí. El problema no es que hayamos vivido esos momentos difíciles. Por ejemplo, ¿quién no perdió a un padre, a un ser querido, a un hijo? Tal vez ese trabajo, ese empleo que tú le pusiste tanto empeño, ¿verdad? De un día para otro te despiden injustificadamente cuando llevabas más de 25 años y pensabas, no sé, que te ibas a jubilar de ese trabajo, y no pasó así. El problema no son las circunstancias adversas o difíciles, todos las vivimos. La situación es ¿cómo las estamos tomando nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esas cosas? El problema no ha sido la pandemia, amada iglesia. El problema no ha sido la pandemia. El problema ha sido cómo hemos tomado nosotros la pandemia. Lo digo con mucho respeto, tú puedes decir, pero por medio de la pandemia murió ese ser que tanto amaba. Me enfermé y ya no he vuelto a ser el mismo después de esa enfermedad, ese virus que atacó mi cuerpo. El problema no es que hayamos perdido un familiar. Si no lo hubiéramos perdido en la pandemia, lo íbamos a perder en otro momento. No es el problema la pandemia, no es el problema que se hayan cerrado las congregaciones y que no hayamos podido estar aquí mucho tiempo. Ese no ha sido el problema de nuestro enfriamiento espiritual. Ese no ha sido el problema de nuestro miedo. El problema es cómo hemos tomado esta pandemia. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Qué ha traído esta pandemia para la mayoría de nosotros? Para la mayoría de la gente ha traído miedo, ha traído temor, ha traído una desconfianza terrible, ha traído pensamientos continuamente de muerte, ha traído una depresión y ha subido muchísimo. No lo dicen tanto en las noticias, pero ha subido muchísimo el índice de ansiedad. Yo nunca había ministrado a tantas personas con ansiedad como hoy en día.
Y oro para que el Espíritu Santo nos revele cada vez más acerca de eso, porque es una de las causas que está atacando hoy al ser humano de una forma muy fuerte. Y primeramente Dios, vamos a dar una serie más adelante acerca de todo lo emocional. Pero siguiendo en esta línea, el problema no ha sido la pandemia, el problema ha sido cómo hemos enfrentado esta pandemia, cómo la hemos tomado. Todos pasamos por circunstancias difíciles, no eres el que más sufres. Sin embargo, repito, no ha sido el problema la pandemia o las circunstancias difíciles, sino cómo nosotros lo hemos vivido. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer 11 hasta el 13, por favor. Vamos a terminar con uno de los versículos más famosos que casi todos se saben de memoria, aún hasta los que no son cristianos lo andan diciendo. Dice así. Aquí está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Filipo o de los filipenses, y dice: no lo digo porque tenga escasez. O sea, lo que estaba diciendo Pablo previamente, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Subraya eso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Tú puedes decir amén a eso? Ahora, ¿puedes tú decir amén porque lo estás viviendo? Cualquiera que sea tu situación, tú te has contentado. Ok. Si es así, ¿cuántos pueden levantar su mano aquí como señal de decir: cualquiera que ha sido mi situación, yo siempre ando contento, pastor? ¿Quién no me ve? Debajo de ese cubrebocas ocultamos ahora ya bastantes cosas, de por sí las ocultábamos. Versículo 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Analízalo, por favor. Dice: sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si ese aplauso es para Dios, de verdad que está más aguado que nada. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo en pocas palabras es: me ha pasado cosas buenas y cosas malas. He tenido abundancia, mucho, y he tenido una pobreza extrema. A veces tengo mucho que comer y a veces no tengo nada que comer. Mejor me pongo a ayunar, tal vez Pablo decía. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estoy por encima de las circunstancias. Y este tema lleva como título: por encima de las circunstancias. Dios quiere que a través de este mensaje, de verdad, amada iglesia, tú puedas estar por encima de las circunstancias. La mayoría de los cristianos, ¿por qué pedimos tanta oración? ¿Por qué pedimos tanta ayuda espiritual? Y no está mal, no quiero que lo malinterpretes, pero ¿por qué pedimos tanta ayuda espiritual? ¿Por qué le decimos a los pastores constantemente: ministreme, ayúdeme, por favor, no me han ido a ver? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no caminamos por encima de las circunstancias, sino caminamos debajo de las circunstancias. Lo que tú quieras llamar enfermedad, el problema económico, los problemas familiares, te están ahogando muchas veces, pero nunca ha sido el plan de Dios para tu vida de que las circunstancias te aplasten, sino que nosotros caminemos por encima de estas circunstancias. Por eso lo hemos dicho, amada iglesia, Dios no está tan interesado en cambiar tus circunstancias como cambiarte a ti. Dios nos quiere hacer más fuerte a través de estas circunstancias, pero la mayoría de nosotros lo hemos tomado para mal y ha moldeado nuestro corazón para mal. Ha empezado a marcar las circunstancias, nuestra alma, con dolor, con resentimiento y con amargura, que más adelante lo vamos a ver. Y hoy quiero
que podamos estudiar un poco acerca de un hombre que fue de los hombres que más sufrió indudablemente en el Antiguo Testamento. No digo que haya sido el que más sufrió, pero sí uno de los que más sufrió. Tuvo muchas bendiciones, tuvo mucha riqueza, tuvo mucha gloria, mucho éxito, pero también muchísimas pruebas, unas cosas tan terribles que vivió, y él se llamó el rey David. El rey David. Y quiero solamente tocar dos etapas de su vida. La Biblia dice que cuando Dios manda al profeta Samuel con el papá de David, que se llamaba Isaí, dice: ve a la casa de Isaí y yo te mostraré a quién debes de ungir como el próximo rey de todos sus hijos. ¿Quién va a ser el próximo rey de todos los hijos de Isaí? Y entonces el profeta Samuel llega a la casa del papá de David, ¿verdad? Y le revela y le dice: voy a ungir a uno de tus hijos como el próximo rey. Nada más había un rey en ese momento, que era el rey Saúl. El primer rey de Israel se llamó Saúl, y entonces iba a ungir al segundo rey que iba a reemplazar al primero. Y entonces le dice el profeta Samuel: trae a tus hijos, ¿verdad? Y entonces va pasando, dice que va pasando uno que era muy guapo, era alto, era fuerte, era guerrero. Y Samuel, el profeta, dice: seguramente este es el próximo rey de Israel. Y entonces el Espíritu Santo le dice: no, él no es. Y luego pasa el otro y dice: seguramente este es. Y también le dice el Espíritu Santo: no es. Y pasan todos los 7 hijos de Isaí. Y entonces el profeta Samuel, ¿verdad?, le dice a Dios: ninguno de estos es. Y Dios le dijo: ninguno de estos es. Entonces Samuel le dice al papá de David: ¿acaso son todos tus hijos? ¿Ya no hay otro de tus hijos? Porque Dios me dijo que uno de tus hijos va a ser el próximo rey. ¿Y qué crees que dice el papá? Ah, sí, se me estaba olvidando. Hay uno todavía por ahí que cuida las ovejas. Llámenle, por favor. David, el pastor de las ovejas. ¿Te puedes imaginar que al propio padre se le olvidó que tenía otro hijo? No era tanto que se le hubiese olvidado que tenía a David. Lo que pasa es de que el padre menospreciaba a David. Algunos decían que no era legítimamente, que era conocido como un bastardo. Se escucha muy fuerte esa palabra, es lo que algunos dicen. Pero lo que sí nos damos cuenta es que David era menospreciado. Era menospreciado de tal manera que el padre consideró que David no era digno de ejercer el reino. ¿Cuántos de nosotros hemos sido menospreciados? Y no levantes tu mano y no vayas a sacar el violín para que te pongas a llorar aquí, por favor. Pero muchos hemos sido menospreciados o han sido menospreciados. Yo les he contado en mi caso personal que en la primaria, sí, la verdad, no me gustaba la escuela y me ponían orejas de burro y me decían que era un burro. Y mi papá platicaba ahí con los maestros y le decía: es que mi hijo apenas pasa de panzazo, como decimos comúnmente. Y un maestro le dijo: ya no le exijas más, nada más tiene capacidad para 6. Y pasamos menosprecios, yo creo que la mayoría de nosotros. Incluso mucha gente se siente incómoda, se siente menospreciada constantemente y no sabe por qué, pero desde el vientre lo han menospreciado. Y esto está comprobado médicamente, que aún antes de que nazca el bebé, el padre, la madre le tienen que decir palabras de bendición, palabras de amor, palabras de afirmación, ponerle, incluso algunos recomiendan música tranquila para que en el momento del parto no haya tantas complicaciones y el bebé nazca en paz. Fíjate nada más eso. Y entonces el rey David pasó menosprecios y luego va en un momento cuando está a punto de pelear contra Goliat, y uno de sus hermanos le dice: ¿qué vienes a hacer aquí, David? ¿A dónde dejaste esas pobres ovejas? De seguro viniste a burlarte, conocemos tu maldad. Lo menospreciaban, lo criticaban a David. Pero David no se dejó moldear por el rechazo. Eso es lo maravilloso de David. Presta toda tu atención, por favor, porque nosotros nos hemos dejado moldear por el rechazo. Pero David fue menospreciado desde niño y nunca se registra dónde apareció la mamá. No se registra nada acerca de la madre.
Yo no sé, me ha faltado estudiar si él tuvo una mamá, si murió la mamá cuando él era un niño, no lo sé, pero al menos el padre, lo que vemos en la Biblia es que el padre no apreciaba a David, sino que lo menospreciaba y lo rechazaba muchas veces, y juntamente con él sus hermanos. Pero David no recibió el rechazo. Así que, querido pueblo, te pueden rechazar, pero no es garantía de que seas una persona rechazada. Como les he dicho, te pueden ofender, pero tú no darte por ofendido. La gente hace cosas, pero tú decides cómo las tomas. Y a veces la gente sí hace las cosas a propósito para quebrantar tu corazón, para traer dolor a tu vida. Y a veces las palabras son hirientes, pero tú decides si las tomas o no. Y David guardó su corazón. Las circunstancias no moldearon a David. Las circunstancias no lo moldearon, y te voy a decir dos razones solamente por las cuales veo que no moldearon el rechazo, no lo recibió David. La primera es porque él no guardó resentimiento contra su padre. Nunca se registra en la Biblia que David fue rebelde ante su padre. Y sabes, muchos niños que van creciendo con rechazo, llegan a un momento en su vida cuando son marcados por ese rechazo, que cuando también ya son adultos ellos, ya están fuertes, rechazan a su padre. Y ojo por ojo y diente por diente. ¿Estás entendiendo eso? Y hay una venganza. Pero David nunca hizo eso, obedeció a su padre hasta el final. Así que ese es el mensaje para ti como hijo. No importa cómo sea tu padre, no importa cómo sea tu madre, no dejes que esas circunstancias te estén moldeando. Ve a la presencia de Dios, Él te sanará. El Espíritu Santo derrama de verdad sanidad sobre el alma, sobre el corazón necesitado. Si tú has sufrido de rechazo y dices, mi padre me ha rechazado tantas veces, mi madre también me ha rechazado, ¿quién ve por mí? Yo vengo solo aquí a la iglesia. Quiero decirte que no estás solo. El Espíritu Santo va contigo, Dios va contigo. Él quiere sanar tus heridas, y si tú lo dejas a Él, entonces tú verás con otros ojos a tu padre. No lo verás con ojos de venganza, aunque Él no te dio lo que te tenía que dar. Y también lo vemos en este aspecto porque David cuidaba de tal manera, a una costa de su propia vida, cuidaba las ovejas. Y decía, cuando venía el oso o venía el león, yo se las quitaba incluso del hocico del león, las ovejas. Y no eran de David. ¿Qué hacen muchas personas cuando han sufrido rechazo del papá? Que se amuele el papá. ¿Cierto o no? Que se rasque con sus propias uñas. Pero David cuidaba lo que no era de él, era de su padre. No eran las ovejas de David. Sin embargo, él amaba a su padre y amaba lo que era de su padre. Pero también lo vemos algo muy importante, que el rechazo no moldeó a David. Estas circunstancias no lo hicieron amargado a David, no lo hicieron con un espíritu de rechazo a David. Y lo vemos claramente cuando él enfrenta a Goliat. La Biblia dice, amado pueblo, que Goliat se presentó durante 40 días, y todos los israelitas, incluyendo al rey Saúl, que era el más alto y el más fuerte, le tenían miedo. Y cuando Goliat aparecía, los demás empezaban a retroceder durante 40 días. Y cuando David les lleva queso y les lleva algunos alimentos a sus hermanos, que ellos eran guerreros, el papá le dice, ve y llévales a tus hermanos, ¿verdad? Pan, algunos alimentos. Y entonces David va con sus hermanos, con los guerreros, y en ese momento escucha a Goliat que empieza a maldecir al pueblo de Israel, y que le dice Goliat, a ver, ¿quién de ustedes quiere pelear conmigo? Si alguien de ustedes sale conmigo y me vence, todo el pueblo de los filisteos, ¿verdad?, seremos sus siervos. Pero si yo venzo a esa persona, todos ustedes serán nuestros sirvientes. Y nadie se atrevía a pelear con Goliat, porque Goliat medía más de 3 metros. O sea, no era tan sencillo también el asunto. Tenían miedo, ¿verdad? Porque realmente era un gigante. Pero David no tenía miedo. No tenía miedo. Y David se presenta delante de Goliat, delante primero del rey Saúl, y le dice, yo, tu siervo, voy a pelear en contra de este incircunciso. ¿Por qué habla así este filisteo incircunciso, maldiciendo al pueblo de Israel? Y entonces David se arma de ese valor, y Saúl le quiere prestar su armadura y no le queda. Él va al río, toma 5 piedras y se enfrenta delante de Goliat. David, de aproximadamente 16, 17 años, se enfrenta con un gigante de más de 3 metros.
metros, que era guerrero desde su juventud, que tenía experiencia. David nunca había agarrado una espada, nunca había agarrado una armadura, no había peleado, pero David tenía algo que no tenía Goliat. David tenía la seguridad de quién estaba con él. Sabes, a lo mejor tú no tienes tantas cosas que tienen los demás, pero si tienes la seguridad, ¿quién va delante de ti? Dios imparable, Dios poderoso, Dios grande. Entonces nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida, porque Dios va delante de nosotros. David se presenta con una seguridad tan impresionante. Un muchacho que parecía que estaba ciego. ¿Qué no ves que te vas a enfrentar con un gigante? No, es que tú no ves quién está conmigo. Ese gigante es un niño comparado al gigante que está detrás de mí. Es el león de la tribu de Judá. Es el rey de reyes y señor de señores. Es el todopoderoso. Su mano está a mi favor y hoy voy a cortarle la cabeza a ese gigante. Incluso le dice David: tú vienes con espada, con lanza y con jabalina. Vienes bien preparado, Goliat, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, al cual tú has provocado. Hoy te venceré, hoy te cortaré esa cabeza. Vamos a darle un aplauso fuerte al Rey. Es que, amada iglesia, tenemos tantas historias tan maravillosas. No son fantasiosas, son historias de inspiración. En muchos lugares dice la pelea clásica entre David y Goliat. ¿Sabes por qué dicen eso? Era imposible que le ganara a David. Era imposible humanamente que le ganara David a Goliat. Pero David no se dejó marcar por el menosprecio. Él sabía quién era. Él sabía quién era. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo hablar en público? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo a veces manifestar lo que Dios ya ha puesto dentro de ti? Los dones. ¿Acaso yo podré hacerlo? Manda a otro. Pero David no era así. David estaba con una seguridad, con una identidad. Dios está conmigo. Por eso te digo que David no fue marcado por el menosprecio. David estaba por encima de las circunstancias. Estaba por encima del rechazo de su padre. Y era tan solo un joven, como decimos aquí coloquialmente en México, un chavo de 17 años aproximadamente. Ahí fue su gloria de David. Venció al gigante, le cortó la cabeza. Y de ahí empezó a tener un renombre que toda la nación de Israel lo conoció. Y que hoy, cristianos y no cristianos, conocemos la historia de David. ¿Sabes? No es justificación. Si tú dices: es que a mí nadie me ha dado lugar, es que a mí, ¿verdad?, no me toman en cuenta, no tomaron en cuenta mi vida en la casa, no me toman en cuenta tampoco en la iglesia, no me toman en cuenta ni en el trabajo, yo por eso no puedo destacar. Quiero decirte que tú nunca vas a destacar ni vas a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas si has dejado que el rechazo te marque tu alma. Pero si hoy tú dices: no más eso, no importa si mi padre o mi madre me han rechazado, hay alguien que me ama más que ellos y se llama Dios. Por eso David dijo estas palabras. David fue el que escribió este salmo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Con todo eso el Señor me recogerá. Y así ha sido con muchos de los que están aquí. Tal vez tus padres no querían que nacieras. Y no quiero abrir la herida que tal vez ya Dios sanó. Pero tal vez fue así, pero no importa, porque en los planes de Dios, en su mente y en su corazón de nuestro Dios, ya estaba planeado que naciéramos. No eres una casualidad, no eres un accidente. O como me han dicho a mí tantas veces, porque como yo soy el quinto hijo, me decía a mi papá de broma, bueno, espero que haya sido de broma, me decía: el pilón, ¿no? O sea, como diciendo, ya, o sea, a ti ya no te esperábamos, pero Dios sí me esperaba. Y por eso estamos aquí, amada iglesia. ¿Cuáles son las palabras más importantes? Aunque todos nos dieran palabras de afirmación, pero Dios nos rechazara, eso sería lo más fuerte para nosotros. Y te lo cambio: aunque todos nos rechacen en esta tierra, pero Dios nos acepte, con eso es más que suficiente para que nosotros desarrollemos lo que tenemos por dentro. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor Jesús?
Así que David pasó muchas situaciones muy complicadas. Mira lo que dice en primer libro de Samuel 22:1. Primer libro de Samuel 22:1. No aceptes el menosprecio, amada iglesia. No aceptes el menosprecio, mujer. Tú eres importante para Dios. Eres valiosa para Dios. Hay un versículo tan hermoso que dice que Él ha dado naciones por nuestro rescate. Dice, delante de nosotros fuiste de gran estima y te amé. Daré naciones por tu rescate. Somos de gran estima para nuestro Dios. Y qué hermoso es cuando nuestros padres nos aman. En mi caso yo tengo ese privilegio que siempre me han amado. Y yo sé que es doloroso cuando los padres no aman a los hijos. Pero te repito, hay alguien más allá que te ama y que está contigo. Así que en lo que encuentras esta cita, si David hubiera aceptado el rechazo de su padre, que lo tuvo durante la niñez y durante la juventud, no hubiera enfrentado a ese gigante. Hubiera dicho, ¿cómo yo puedo enfrentar a ese gigante? Y se hubiera achicado como todos los demás, pero él no se achicó. Él tuvo la convicción de que Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Miren lo que dice este versículo, primer libro de Samuel 22:1, dice, yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Después de la gran victoria que tuvo David contra Goliat, después de esta victoria tan asombrosa que mató David a Goliat, se hizo tan famoso. El rey Saúl, por supuesto, que lo tomó como uno de sus soldados preferidos, favoritos, de los mejores. Y David salía a la guerra y entonces David muchas veces ganaba las victorias. Hasta incluso las mujeres decían, Saúl mató a 1000, porque Saúl en un tiempo fue valeroso, fue valiente, fue un hombre esforzado, cuando el Espíritu Santo no lo había abandonado, y también tuvo muchas victorias, o tuvo varias victorias Saúl. Pero las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y entonces cuando escuchó eso Saúl, dijo, por poco ya nada más le falta el reino, que me quite el reino. Tuvo envidia, tuvo celos, y entonces empieza a perseguir a David. David es perseguido a muerte por el rey Saúl, pero también no solamente lo persigue Saúl para matarlo, sino que Saúl lo empieza a difamar y empieza a decir, ese cobarde, ese traicionero, David me traicionó, traicionó el reino, David ya no es parte de nuestro pueblo. Y entonces David sale huyendo. Y tú lo puedes escuchar, el primer versículo lo pudiste leer. David huye a la cueva de Adulam. Pero ¿qué representa que David huye? Deja su casa, deja su familia, deja su matrimonio. No sé si en ese momento ya tenía hijos, pero si los tenía, deja sus hijos, deja su nación. Y aparte de eso, de pasar a la gloria, pasa a ser una persona que huye y que es difamada injustamente y que dicen que él es un traicionero. Entonces las vueltas que da la vida, como decimos comúnmente, David de pasar de la gloria pasa a ser un traicionero. Y David huye. Pero todavía para colmo de él, se junta con unos que estaban tal vez peor que él. 400 hombres, no eran pocos, 400 hombres que estaban como contentos, felices y ricos. Se juntó con los empresarios de la nación, se juntó con los que danzaban ahí, no, se juntó con los endeudados, se juntó con los afligidos y amargados de espíritu. Di conmigo, amargados de espíritu. Ya volteaste al lado, ¿verdad? Tenías ganas de decirle. Se juntó con los amargados. Mira lo que dice el versículo 2. Y se juntó con él, y se juntaron, con él. Más bien, con él se juntaron todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Deja a su esposa,
deja su familia, deja su tierra, su posición. Es desterrado prácticamente, es un fugitivo David. Anda en las cuevas, anda en los montes donde le agarra la noche. ¿Qué come? ¿Qué dinero tiene? Y aparte, se juntan con él. ¿Qué vieron en David? ¿Qué vieron en David estos hombres? Se juntan endeudados y amargados de espíritu. Muchos, cuando estuve estudiando esto, muchos dicen que David, con esos 400 amargados, resentidos, endeudados y tristes de espíritu, pudo haber formado una banda de ladrones y empezar a saquear a varios pueblos hasta hacerse más fuerte e ir en contra del rey Saúl y matarlo. Pero David no era como cualquier hombre. David no se dejaba dominar por las circunstancias. David, a pesar de que se juntó con los amargados de espíritu, no se amargó en su corazón, sino que fue jefe de ellos. ¿Y sabes qué dice la palabra más adelante? Que estos 400 amargados de espíritu se convirtieron en los valientes de David, en los hombres más valientes, de ser cobardes, de estar tristes, a estar alegres, a ser valientes y a tener riquezas, porque ellos iban a pelear y llegaban y alcanzaban un gran botín. ¿Cómo es que David pudo hacer eso? Mira, muchos de nosotros decimos, es que me he juntado con esta persona, y miran al esposo, por eso estoy así. Ya llevo cuántos años. ¿Tú cómo me conociste? Me conociste como Barbie, bien delgadita, bien alegre. Pero desde que te conocí, me llevaste por la calle de la amargura, noche tras noche, llorando debajo del árbol de la noche triste. Tú me cambiaste, tú me amargaste mi espíritu. ¿Sabes? Aunque te hayas casado con la persona más amargada, si el Espíritu Santo está contigo, dice que uno de los frutos es gozo, es paz, es benignidad. Así que el Espíritu Santo que te cambia tu lamento, tu tristeza, tu amargura en alegría. ¿Alguien lo recibe en esta hora? ¿Alguien recibe esto? No es justificación que te hayas casado con la persona más amargada del planeta Tierra, que en vez de tener cabeza tiene un limón. No es casualidad. Bueno, mira, no es justificación, no es casualidad, pero no es justificación. Quiero decirte algo muy importante. Hemos estado estudiando, mi esposa y yo, no es el tema, pero solamente lo comento por lo que estamos estudiando. Y es lo siguiente: un buen líder con poco hace mucho. Con poco hace mucho. Hay personas que se les ha dado grandes puestos y te entregan casi en ruinas el ministerio, el puesto, etcétera. Pero hay gente que poquito dinero le dieron, poquitas personas, hizo una gran empresa. ¿Sí entiendes eso? No es las circunstancias, hermano. No es que tengas mucho dinero. Hay personas, has escuchado de personas que les dejaron millones de herencia y hoy andan vendiendo pepitas en la calle. Y no es malo que venda uno pepitas en la calle, pero no era para que estuvieran así. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Y hay personas que no tenían ni un peso y andaban comiendo en la calle y hoy son multimillonarios. Entonces no son las circunstancias, es la determinación de David de decir: no me voy a dejar amargar. Y luego varias veces se le presenta a Saúl, o pareciera que Dios se lo pone en bandeja de plata al que lo perseguía, al que lo difamaba, ¿verdad? Y David lo podía matar, y David dice: no tocaré al ungido del Señor. Y cuando tú lees la Biblia te sorprendes del corazón de David. Por eso llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué circunstancias te están dominando, que te están amargando tal vez tu existencia? ¿Qué circunstancias, hermano? Pues David en primera no se dejó dominar porque huía, porque había perdido todo. No se dejó dominar por eso. No dejó que todo lo que había perdido marcaran su alma para mal. Y aparte no se contaminó con los amargados de corazón, sino que los ayudó a ser hombres de bien, de tal manera que, como ya te lo dije hace rato, llegaron a ser los valientes de David. No importa de dónde vengas, no importa de dónde vengas, lo que importa es que tú te agarres poderosamente de la mano de Dios y que no te sueltes, y Él te va a levantar por encima de las circunstancias. No importa quién haya dicho de ti cosas buenas o cosas malas, hermano.
Lo que importa es que tú creas ahora tu destino. Yo le dije hace rato a mi esposa de alguna circunstancia, no importa de dónde hayamos venido, nosotros veníamos del barrio, mi mamá de Tepito, mi papá de Martín Carrera, no importa de dónde venimos, lo que importa es a dónde Dios nos va a llevar. Por eso la gloria postrera será mayor que la primera. Dios tiene un plan para nosotros. Bueno, dice, yo he tenido para ti planes de vida, planes de bien y no de mal. Dios tiene buenos planes. ¿Cuántos creen esto sinceramente? Y lo digo con mucho respeto. No quiero que aplaudas. Si no lo recibes en tu corazón, recíbelo en tu corazón. El aplauso es solamente una señal cuando tú dices, sí, afirmo lo que está diciendo el pastor. Creo lo que está diciendo su palabra en este momento y la recibo en mi corazón. Créelo en tu corazón. Dios tiene buenos planes para ti. Esas circunstancias, todo lo que tú has vivido, tal vez una violación, tal vez que tus padres se murieron cuando tú eras muy chico. Yo no sé lo que tú has vivido. Que te golpeaba tu padre, luego te casas y te golpea tu esposo, te divorcias y te vuelve a golpear el segundo. Y dices, ¿de qué sirve vivir? Yo no sé cuál haya sido tu vida, solo Dios la sabe y tú. Pero quiero decirte que lo que hayas vivido no justifica la amargura y el dolor en tu corazón. Y si lo tienes, hoy es un buen día para que le digas, Señor, lávame, libérame de esto. La Biblia dice, no teniendo amargura, no sea que broten raíces de amargura y que por eso muchos tropiecen. Sabes, una de las cosas muy importantes es que, hablando de la amargura es uno de los frutos, de las señales más evidentes cuando las circunstancias te han dominado para mal. Un corazón amargado es un corazón que se ha dejado dominar por eso. Y quiero decirte rápidamente esto, una experiencia que tuve aquí hace varios años. Me acuerdo muy bien, ahí estaba yo de pie. Días antes, semanas antes, 2, 3 personas se habían ido de la iglesia. Cuando ellos se fueron no de una buena manera. Nos agradecieron, pero se fueron enojados, se fueron molestos y dijeron, no sé, no le quiero dar la explicación. Le dije, ¿por qué te vas? Y me dijo, Dios sabe solamente, y no me dijeron nada. Y eran unas personas para nosotros que amábamos, que los queríamos y que nunca nos esperamos eso. Y entonces pasaron unos días, unas semanas, y yo estando aquí abajo de donde estoy en este momento, venía una familia por primera vez. Apenas nos acabábamos de mudar aquí a este lugar y venía una familia por primera vez. Y cuando venía más o menos de la mitad del templo para acá, venían a platicar conmigo porque no había absolutamente nadie aquí ya. Mi esposa andaba por allá, andaban muy poquitas personas por allá atrás y nadie estaba aquí enfrente. Sabía que venían a platicar conmigo, que querían algo, una oración o presentarse, no lo sé. Y entonces en ese momento cuando los vi por primera vez dije, ¿para qué? ¿Para qué más gente? Pensé eso. ¿Para qué más gente? ¿Para que paguen así? ¿Para que se vayan? Uno se encariña, uno les da esto y aquello y de repente se van. Y en ese momento el Espíritu Santo de verdad, amada iglesia, no estoy fantaseando, me habló en mi corazón y me dijo, ten cuidado de que las experiencias del pasado no amarguen tu corazón en el presente. Ten cuidado, porque Dios te ha dado un corazón de padre. Recíbelos porque ellos son mis hijos, yo los envié aquí. Cuando dijo eso, tocó tanto mi corazón. Por eso te digo, yo no sé qué hayas pasado, qué hayas vivido. Tú puedes ver a la persona más sonriente, pero sin lugar a duda, algo vivió también desafortunado. Nadie tiene una vida color de rosa, hermanos. Todos hemos vivido dolor. Todos hemos perdido algo. Todos. Pero no permitas que eso te amargue. Platiqué con mi hermana en estos días, que está en Canadá y no sé si lo está viendo, y le mando muchos saludos y bendiciones. Y me decía esto, me compartía algunas cosas que ella no se había dado cuenta y que de verdad dice, no me hacía tonta, pero no me había dado cuenta que tenía ciertas cosas todavía en mi corazón que no había perdonado al 100%, y me decía, y eso me estaba provocando amargura. Y entonces vemos que el resentimiento provoca amargura. Y hay gente que está resentida con alguien,
Pero hay gente que está resentida con la vida y hay gente que está resentida con Dios. Por eso ese brillo de tus ojos se ha ido apagando. Y ese deseo de vivir y de asombrarse por la vida, ahora no sientes nada. Dices, otra vez venir a la iglesia, qué aburrido. Ah, sí, después de 4 meses, después de 1 año, ya estoy aquí otra vez, pero ¿qué? ¿Y después de esto qué? No le encuentras sabor a nada más que al Facebook y al Netflix. No le encuentras chiste a tu vida. Y sabes, amada iglesia, la Biblia dice que si no fuéramos como niños no entraremos al reino de los cielos. Dios quiere que esos ojos chispeantes tú los vuelvas a tener. Quiero decirte algo muy importante que le pasó a David. ¿Por qué David no se dejó moldear por las circunstancias negativas? Solo te quiero decir 2 cosas. Hay varias cosas de David que te pueden de verdad ayudar bastante si tú estudias su vida. La primera es que David no se dejó dominar por las circunstancias en un sentido negativo, porque él había tenido un encuentro con Dios. Y aquel que tiene un encuentro con Dios, su vida jamás será igual, porque Dios nos lava nuestra mente y nuestro corazón, y entonces por resultado no vemos la vida igual. David veía a Saúl no con ojos de pistola. Me quiere matar este malvado de Saúl después de tanto que le ayudé y me ha difamado y ha hecho que pierda todo, mi familia, mi tierra y todo, y ande huyendo de cueva en cueva. No, David no lo veía así, sino David lo veía como ¿quién? Como el ungido del Señor. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, tú no verás igual la vida. Y cuando él tuvo un encuentro con Dios, tuvo una relación con Dios, de tal manera que dice en Salmo 55:17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, él oirá mi voz. 3 veces al día oraba David. ¿Por qué? Porque había sido impactado en su corazón y tenía una relación con Dios y amaba a Dios. Por eso lo hemos dicho, lo más importante que un cristiano puede aprender es tener una buena relación con Dios. Porque si tenemos una buena relación con Dios, amada iglesia, Dios abrirá nuestros ojos para que veamos la vida de una manera tan diferente, que no nos amarguemos y que no nos marque esas circunstancias de una forma negativa nuestra alma. Pero lo segundo que David hacía es que David alababa a Dios 7 veces al día. Era guerrero, era rey, era padre, era esposo y tenía varias esposas. Yo no sé cómo le hacía David, pero 7 veces al día alababa a Dios. Y eso está en Salmo 119. David alababa 7 veces a Dios. Y tú puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver? Es que la alabanza es el fruto de la gratitud, y la gratitud le cierra la puerta a la amargura. Cuando tú tienes gratitud, cuando tú agradeces por todo lo que Dios te ha dado, entonces tú le cierras la puerta a la amargura. La amargura no te va a dominar, la amargura no te va a controlar, el dolor no te va a controlar, porque tu corazón es agradecido con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Entonces, amada iglesia, vuélvete un adorador, alaba al Señor. Dios quiere que tú le alabes continuamente. Me decía ayer mi esposa de una persona, no recuerdo en ese momento quién, pero me decía que perdió a su hijo, y entonces le decía a su otro hijo: no, ya no tiene sentido vivir, ya no tiene sentido vivir. Y el otro hijo le dice: pero mamá, te quedan varios hijos, aquí estoy yo. Y ella dice: no, ya no. ¿Sabes? Nos duele cuando perdemos algo, es inevitable el dolor, pero que no te marque, que no te ciegue. Hay más cosas todavía. Hay más, amada iglesia. David no veía todo lo que perdía, sino David veía que Dios estaba con él. Por eso la alabanza no se basa en las circunstancias, sino se basa en que Dios es bueno. Y David, aunque tenía que huir, aunque le pasaban tantas cosas tan fuertes, mira, en un momento su hijo Absalón lo traiciona. Va huyendo y va llorando, va subiendo una colina, un monte, y entonces sale uno de los descendientes de Saúl y lo empieza a maldecir. Y David, y uno de sus sirvientes de David, de sus generales de David, dice: ¿quién es este perro muerto que maldice al rey? Permíteme que le corte la cabeza ahorita. Y entonces David dice, casi le dice: ¿qué te pasa? Si Dios le ha permitido que maldiga, tal vez Dios tenga misericordia de mí y cambie sus maldiciones por bendiciones.
En otras palabras, ¿acaso no recibiremos también lo malo del Señor, sino solo lo bueno? David se convirtió en un observador de la vida. David observaba más lo que tenía que lo que no tenía. Tal vez tú has perdido tu trabajo, has perdido muchas cosas, pero tienes tu propia vida. Dios está contigo. Eso es suficiente para que tú le des a Dios alabanza y adoración, para que tú pudieras dar gritos de júbilo continuamente y decir: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Tal vez perdiste a un familiar, pero ¿cuántos más te quedan? Agradécele a Dios por ello. Agradécele, todavía tienes abuelos, tal vez todavía tienes a tus padres, o tal vez todavía tienes a tus hermanos. Agradécele a Dios, porque sus misericordias son grandes de nuestro Dios. Dios es bueno, amada iglesia. Por eso la alabanza es un fruto de la gratitud, y la gratitud le cierra la puerta a la amargura. Quiero que vayas conmigo nuevamente a Filipenses para ir finalizando. Filipenses 4:13. Pablo dice, en los versículos anteriores ya los leímos al principio: sé vivir, dice, en cualquiera que sean mis circunstancias. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y para todo estoy preparado, así como para tener mucho, como para no tener. Las circunstancias no me dominan. Pero luego dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Vamos, dilo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo escribió el apóstol Pablo, uno de los hombres que más sufrió en el Nuevo Testamento. Tal vez el que más sufrió en el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú has dicho esas palabras en algún momento si eres cristiano. ¿Qué se está refiriendo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía algo: las circunstancias son pasajeras, pero las promesas de Dios son eternas. Todo lo externo pasará, pero lo que Pablo tenía adentro, eso iba a permanecer para siempre. ¿Sabes qué tenía Pablo? A Cristo en su corazón. A Cristo en su corazón. El centro de su vida de Pablo no eran las circunstancias, era Jesucristo. ¿Sabes a veces por qué se nos tienen que quitar ciertas cosas en nuestra vida? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac, su único hijo? Porque muchas veces ponemos a la familia, ponemos a las circunstancias, ponemos la economía, ponemos la empresa, ponemos el ministerio como el centro de nuestra vida. Y el centro de nuestra vida no tienen que ser las circunstancias, sino tiene que ser Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi vida no la deposité en las circunstancias. Las circunstancias son variables, hermano. La vida cambia en cualquier momento. Hay gente que era rica y hoy es pobre. Hay gente que era pobre y ahora es rica. Hay gente que tenía mucho y ahora no tiene nada. Hay gente que tenía poco y ahora tiene mucho. Las circunstancias cambian continuamente. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces nos salen bien las cosas y a veces nos salen mal. Tú no puedes estar viviendo dependiendo de las circunstancias. Tu felicidad no tiene que depender de las circunstancias, sino tiene que depender de alguien que no se mueve. Las circunstancias se mueven, pero hay alguien que permanece siempre estable, y ese es Cristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tu vida, tu felicidad la tienes que depender de Dios solamente. Tiene que ser dependientes de Dios, no de las circunstancias. Mira, amada iglesia, y eso lo digo por mí, lo digo por todos. Como dirían en los niños cuando jugaban: por mí, por todos mis compañeros, lo digo. Lo digo por mí, lo digo por todos. ¿Qué pasaba cuando a veces venía mucha gente? Uno como pastor se anima y dice: voy a predicar mejor. ¿Y qué pasa cuando viene poca gente y los que vienen se vienen a dormir? Las circunstancias continuamente van a cambiar. A veces vienen muchas personas, a veces vienen pocas personas. Pero tu felicidad no la puedes depender de un hombre o de una mujer. A veces va a amanecer de buenas tu esposo y te va a andar besando hasta por las pestañas. Y a veces va a amanecer de malas que ni siquiera se va a acordar de saludarte. Si tú dependes de esas circunstancias, si tú dependes de ese hombre, si tú dependes de esa mujer, nunca vas a ser feliz. Y las circunstancias te van a amargar. Y las circunstancias te van a marcar negativamente tu alma.
Y entonces es donde dejamos de sonreír. Y entonces es donde nuestros ojos dejan de brillar, porque ya no vemos esperanza. Porque dices, he tenido 2 parejas, 3 parejas, o he tenido tantos matrimonios y todos los hombres son iguales. Porque claro, tú estás dependiendo de un hombre para ser feliz. Estás dependiendo de una mujer para ser feliz. Estás dependiendo de tener hijos para ser feliz. Y si no los tienes, ¿no vas a ser feliz? Si Dios nos sonríe constantemente desde el cielo y nos dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. Yo no sé si tú has perdido ese brillo en tus ojos. Yo no sé si tú puedes sacar en esta semana una foto cuando eras niño, cuando eras un bebé, si todavía la tienes. Yo no sé si tú puedas sacar esa foto y decir, ¿cómo estaba mi mirada? Tenía ilusión de vivir, tenía ganas de vivir. Ahora las tengo. Y sácate una foto en el presente y compara tus miradas, compara tus ojos. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Querido pueblo, queridos amigos que nos están viendo en este momento, Dios quiere que recuperes nuevamente el brillo en tus ojos. Solamente se recupera, ¿sabes cómo? Cuando ponemos a Jesús como el centro de nuestra vida y no las circunstancias. Las circunstancias son pasajeras, van y vienen, pero Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Cristo permanece para siempre y siempre es fiel, y Él es bueno y está dispuesto a amarnos hasta el último momento de nuestra vida. Dale la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Permite, amada iglesia, que el amor del Padre inunde tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Permite que el Espíritu Santo sea el único que te esté moldeando. Dile, Espíritu Santo, ya no quiero que me moldeen las circunstancias para mal. Mete tu mano, Señor, en mi alma. Moldéame como un buen alfarero que eres tú. Moldea mi alma, moldea mi corazón. Padre, gracias por toda esta iglesia, por todo este pueblo. Creo que nos has hablado realmente, Señor. Me has hablado a mí, aún yo que compartí esta palabra, y les has hablado seguramente a los que están en este momento en su casa. Te pido que tú obres. Te pido que tú te manifiestes, Espíritu Santo. Señor, quita toda amargura, quita todo dolor. Si ya no hemos sonreído, si ya no hemos bromeado como antes, si nuestros ojos, Señor, se han hecho opacos, nuestra mirada, Padre, ya no brillan como antes. Ayúdanos a recuperar ese niño perdido. Ayúdanos a recuperar esa mirada de inocencia, de amor, esas ganas, Señor, de salir adelante, esa pasión, Padre, por la vida, por descubrir la vida. Ahora vemos, Señor, tan diferente muchas veces. Vemos que no tiene sentido vivir más. ¿Qué hay después de esto? Ya tengo esto, ya tuve esto, o nada me ha salido bien, muchas personas pueden decir. Ayúdanos a aprender de ti, Señor Jesús. Ayúdanos a aprender de David, que a pesar de todo lo que vivió, el rechazo, el menosprecio, la persecución, él no fue dominado por las circunstancias, porque había tenido un encuentro contigo, porque te alababa, te adoraba, y la alabanza es tan poderosa que cierra la puerta a la amargura. Ayúdanos a aprender de Pablo, que dijo: sé vivir cualquiera que sea mi situación, porque estoy por encima de esas situaciones, de esas circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi base, mi esencia, mi vida no la pongo en las circunstancias, las pongo en Cristo. Las pongo en Cristo, las pongo en Cristo. Vamos, iglesia, ahí ora en tu lugar y dile: Señor, hoy yo quiero no depender de la gente para ser feliz. No quiero, Señor, que mi felicidad dependa de las personas, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos. No quiero que dependa si tengo hijos o no, si me caso o no. No quiero que dependa de la gente, de las circunstancias, del dinero que pueda tener. No quiero depender de eso. No quiero depender ni siquiera de un ministerio. Solo quiero, Señor, depender de ti. Donde tú me mandes, lo que tú quieras que yo haga. Señor, las circunstancias son pasajeras.
Y las circunstancias cambian continuamente, Señor. A veces hay, a veces no. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero lo más importante, Señor, es que hoy nos determinamos a que las circunstancias no gobiernen nuestra vida, sino hoy determinamos, Señor, a que tú seas el centro de nuestra vida y que caminemos por encima de ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor Jesucristo con todo tu corazón.